La vida de Vicente Fernández fue un cuento de gloria y música, pero detrás de la imagen del ícono se oculta una verdad que podría cambiarlo todo. Su esposa María ha decidido romper el silencio tras 3 años de luto. En una revelación impactante, confiesa que Vicente no solo fue un gran artista, sino también un hombre lleno de sombras. Mientras las luces del escenario brillaban, ella se preguntaba quién era realmente el hombre que amaba. La dualidad de su vida la atormenta. ¿Era el amor suficiente para perdonar los secretos que él guardaba? María recuerda momentos de felicidad, pero también de dolor. Las risas se mezclan con lágrimas en su memoria. Un día Vicente llegó a casa con una mirada distante. Había algo en sus ojos que la inquietaba. Ella lo miró, buscando respuestas, pero él solo sonrió, ocultando su angustia. Esa sonrisa se convirtió en un enigma. ¿Qué ocultaba detrás de su carisma? María se enfrenta a un dilema moral. ¿Debería proteger su legado o revelar la verdad que podría destruirlo? La presión de la fama y el amor la empujan a un abismo. La pregunta que la atormenta es, ¿vale más la verdad o el amor? Mientras la historia se despliega, el espectador se queda con una inquietante pregunta. ¿Qué secretos de Vicente Fernández cambiarán para siempre la forma en que lo recordamos? Desde sus humildes comienzos en Huentitán, Vicente Fernández soñaba con ser alguien. Un niño que creció entre la pobreza, con un corazón lleno de anhelos. La música era su refugio, su única salida. Pero, ¿a qué costo? Vicente miraba a su alrededor. La vida en el rancho era dura. Su familia luchaba por sobrevivir. Cada día era una batalla. La presión de ser el sostén de su hogar lo consumía. Era justo que un niño cargara con tal peso. La música le ofrecía una vía de escape, pero también lo atrapaba en un ciclo de expectativas. Con cada acorde que tocaba, sentía la mirada de su padre, un hombre estricto que no toleraba la debilidad. Vicente sabía que debía ser fuerte. La música no solo era su pasión, era su deber, pero en el fondo una pregunta lo atormentaba. ¿Podría ser suficiente? A medida que crecía, su talento floreció. Las presentaciones se multiplicaron. La gente lo aclamaba. Pero con la fama llegó la soledad. Las luces brillantes ocultaban su dolor. En el escenario Vicente era un rey. Fuera de él, un hombre perdido. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, los recuerdos lo perseguían. La risa de su madre, el abrazo de su hermana. Todo lo que había dejado atrás. La culpa lo consumía. ¿Había traicionado a su familia por seguir su sueño? La fama le ofrecía todo, pero a un precio. Un día, mientras ensayaba, se detuvo. Miró su reflejo en el espejo. ¿Quién era realmente? ¿El ícono de la música mexicana o el niño de Huentitán que solo quería ser amado? La lucha interna era feroz. La voz que lo había llevado a la cima también lo mantenía cautivo. Vicente se preguntaba si alguna vez podría reconciliarse con su pasado. La música era su vida, pero también su prisión. Cada canción que cantaba era un recordatorio de lo que había perdido. La alegría del público contrastaba con su tristeza. ¿Era posible ser feliz en medio de tanto dolor? Las giras se volvieron interminables. La presión aumentaba. Los compromisos lo alejaban de su familia. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas casi inexistentes. Vicente se sentía atrapado en un ciclo del que no podía escapar. La fama lo había aislado. Un día, recibió una carta de su hermana. Le contaba sobre su vida en Huentitán, las dificultades, las alegrías simples. Vicente sintió un nudo en el estómago. Había olvidado de dónde venía. La carta era un recordatorio de su humanidad. La lucha por ser un buen hermano, un buen hijo, lo atormentaba. La música lo había llevado lejos, pero también lo había alejado de lo que realmente importaba. Vicente se enfrentaba a un dilema: seguir persiguiendo el éxito o regresar a sus raíces. La decisión lo consumía. ¿Podría renunciar a la fama por amor a su familia? Las noches se volvieron más largas. La soledad se convirtió en su compañera. En cada canción, buscaba respuestas. En cada acorde, una parte de su alma. La lucha entre el deber y el deseo lo desgastaba. Vicente sabía que debía tomar una decisión. Un día, mientras caminaba por el escenario vacío, escuchó un eco. Era su voz, resonando en la soledad. Se detuvo. La pregunta lo golpeó con fuerza. ¿Qué había sacrificado por el éxito? La respuesta era dolorosa. Había perdido su esencia. La música que una vez lo liberó, ahora lo mantenía cautivo. Vicente se dio cuenta de que debía encontrar un equilibrio. La fama no podía ser su única razón de ser. La familia, el amor, la conexión humana eran igualmente importantes. Con el corazón pesado, decidió que era hora de un cambio. La lucha interna no terminaría, pero estaba listo para enfrentarla. Vicente Fernández no solo quería ser un ícono, quería ser un hombre completo. La música seguiría siendo su pasión, pero no a
expensas de su alma. Así, con cada paso que daba, Vicente se acercaba a la verdad. La lucha por su identidad apenas comenzaba. La música lo había llevado lejos, pero el camino de regreso a casa sería el más difícil de todos. ¿Podría reconciliarse con su pasado y encontrar la paz en su presente? La respuesta estaba en su corazón. Vicente siempre había sido el pilar de la familia. Su risa resonaba en la casa, llenando cada rincón de alegría. Pero los rumores comenzaron a circular. Susurros en la comunidad, miradas furtivas en las reuniones familiares. Doña Cuquita, su esposa, escuchaba todo. Cada palabra era un puñal que se clavaba en su corazón. ¿Era cierto? ¿Había traicionado Vicente la confianza que ella le había dado? La incertidumbre la consumía. Se despertaba en medio de la noche, el sudor empapando su frente. La imagen de Vicente con otra mujer la perseguía. Se preguntaba si su amor era suficiente para superar la sombra de la traición. ¿Qué sacrificios estaba dispuesta a hacer para mantener a su familia unida? La respuesta no era sencilla. Doña Cuquita había dedicado su vida a Vicente y a sus hijos. Había renunciado a sus sueños, a sus ambiciones. Su mundo giraba en torno a ellos. Pero ahora, la duda se instalaba en su mente. ¿Valía la pena seguir luchando por un amor que podría estar basado en una mentira? La angustia la mantenía despierta. Cada día, se enfrentaba a la misma pregunta. ¿Debería confrontarlo o permanecer en la ignorancia? Un día, mientras preparaba la cena, vio a Vicente entrar por la puerta. Su sonrisa era la misma, pero sus ojos parecían diferentes. Había una distancia en su mirada, un secreto que la desgarraba. Ella sonrió, pero su corazón latía con fuerza. ¿Cómo podía amar a un hombre que podría haberla traicionado? La cocina se llenó de un silencio tenso. El aroma de la comida no podía ocultar el sabor amargo de la desconfianza. Mientras Vicente hablaba de su día, doña Cuquita luchaba por concentrarse. Las palabras se desvanecían en el aire. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. Recordó los momentos felices, las risas compartidas, los sueños construidos juntos. Pero también recordó las noches solitarias, las promesas rotas. ¿Era posible que todo lo que habían construido estuviera a punto de desmoronarse? La noche se volvió más oscura. Doña Cuquita se sentó en el sofá, mirando por la ventana. Las estrellas brillaban, pero su corazón estaba nublado. Se preguntaba si Vicente la amaba realmente. ¿O este solo la veía como una madre para sus hijos? La lucha interna era desgarradora. Quería creer en su amor, pero la traición era un monstruo que acechaba en las sombras. Decidió que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Pero ¿cómo podría abordar el tema sin romper la frágil paz que aún existía entre ellos? La idea de perder a Vicente la aterraba. Sin embargo, la idea de vivir en la duda era aún más insoportable. La balanza de su corazón se inclinaba hacia la verdad, aunque temía lo que pudiera descubrir. Esa noche, mientras Vicente dormía, doña Cuquita se sentó en la cama, observándolo. Su rostro estaba sereno, pero su mente estaba en guerra. ¿Podía arriesgarlo todo por una verdad que podría destruir su familia? La pregunta la atormentaba. Sabía que el amor verdadero no debería estar basado en la desconfianza. Pero ¿qué pasaría si Vicente realmente había cruzado la línea? La mañana siguiente llegó con un aire de tensión. Doña Cuquita se preparó para el día, pero su mente estaba en otro lugar. Cada tarea parecía un recordatorio de su dilema. Mientras lavaba los platos, su mente divagaba. Recordó las promesas que Vicente le había hecho. Promesas de amor eterno, de lealtad. ¿Dónde estaban ahora esas promesas? Finalmente, decidió que debía hablar con él. No podía seguir viviendo en esta prisión de dudas. Se sentó frente a Vicente durante el desayuno. Sus corazones latían al unísono, pero el silencio era ensordecedor. La pregunta que había estado guardando durante tanto tiempo estaba a punto de salir. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera? La tensión en el aire era palpable. Vicente la miró, y en sus ojos, doña Cuquita vio un destello de preocupación. ¿Sabía él lo que estaba a punto de preguntar? La lucha interna de doña Cuquita alcanzó su punto máximo. ¿Podría soportar la respuesta? ¿O el sacrificio que había hecho por amor se desmoronaría en un instante? La decisión estaba a punto de cambiarlo todo. Vicente miraba por la ventana de su oficina. La ciudad brillaba bajo el sol, pero su corazón estaba en la sombra. Había alcanzado el éxito que siempre había soñado. Era un empresario respetado, un líder en su industria. Sin embargo, el eco de la tragedia resonaba en su mente. Su hijo, su pequeño Lucas, había sido secuestrado.
Esa noche, todo cambió. La llamada llegó a las 3 de la mañana, un número desconocido. Su corazón se detuvo. La voz al otro lado era fría, calculadora. Si quieres verlo de nuevo, sigue nuestras instrucciones. Vicente sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué haría? ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar por su hijo? La presión era abrumadora. La policía le decía que no hiciera nada, que siguiera el protocolo. Pero Vicente no podía esperar. La angustia lo consumía. Cada minuto sin Lucas era una eternidad. La culpa lo atormentaba. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Era su ambición la que había puesto a su hijo en peligro? Decidió actuar. Se reunió con un grupo de hombres que conocía. Eran peligrosos, pero eran su única opción. Necesito que me ayuden a encontrarlo, les dijo. La desesperación en su voz era palpable. Sabía que estaba cruzando una línea, pero el amor por su hijo lo cegaba. ¿Hasta dónde llegaría para salvarlo? Mientras planeaban, Vicente se enfrentaba a un dilema moral. ¿Era correcto arriesgar vidas inocentes por su propio hijo? La imagen de Lucas sonriendo lo atormentaba. ¿Qué pasaría si algo le sucedía? La culpa lo devoraba. Se sentía atrapado entre su deber como padre y su ética como hombre de negocios. Los días pasaron. Vicente seguía las instrucciones de los secuestradores. Cada encuentro era un juego de poder. Le pedían dinero, pero también algo más: información. Vicente se dio cuenta de que su éxito había creado enemigos, personas que querían destruirlo. ¿Era esto una venganza? La pregunta lo perseguía. ¿Había hecho algo tan terrible que merecía este castigo? Una noche, mientras revisaba documentos, encontró una foto de Lucas. Su sonrisa iluminaba la habitación. Vicente sintió una punzada en el pecho. Recordó los momentos felices, las risas compartidas. ¿Cómo había llegado a este punto? La ambición lo había llevado a descuidar lo más importante, su familia. Decidió que no podía seguir así. Llamó a la policía. «Necesito su ayuda», dijo con voz temblorosa. La decisión lo llenó de miedo, pero también de esperanza. Tal vez había una forma de redimirse, tal vez aún podía salvar a su hijo y a sí mismo. La policía organizó un operativo. Vicente se sintió aliviado, pero también aterrorizado. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Lucas no estaba a salvo? La incertidumbre lo consumía. La noche del rescate, su corazón latía con fuerza. Cada segundo era una agonía. Cuando llegaron al lugar, Vicente vio a los secuestradores. Eran hombres duros sin piedad. La tensión era palpable. Vicente se sintió pequeño, vulnerable, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Tenía que enfrentarse a sus miedos. Mientras la policía intervenía, Vicente vio a Lucas. Estaba asustado pero vivo. La imagen de su hijo lo llenó de valor. Corrió hacia él, ignorando el caos a su alrededor. «¡Papá!», gritó Lucas. Vicente lo abrazó con fuerza. En ese momento todo el dolor y la culpa se desvanecieron. Solo existía el amor. La operación fue un éxito, pero Vicente sabía que las cicatrices quedarían. Había cruzado límites que nunca pensó que cruzaría. La pregunta seguía en su mente: ¿había hecho lo correcto? ¿Había salvado a su hijo a costa de su propia moralidad? La vida de Vicente nunca volvería a ser la misma. Había aprendido que el éxito no lo era todo. La familia, el amor, la ética, eran lo que realmente importaba. Mientras miraba a Lucas, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La lucha por ser un mejor padre, un mejor hombre. La vida lo había puesto a prueba, y aunque había ganado, el precio había sido alto. Doña Cuquita se sienta frente a la cámara. Su mirada es profunda, como si cada recuerdo la pesara. La luz suave resalta las líneas de su rostro, marcadas por años de amor y dolor. La imagen pública de Vicente, el hombre perfecto, se desmorona lentamente en sus palabras. ¿Quién era realmente Vicente?, se pregunta en voz baja. La pregunta resuena en el aire, cargada de una tensión palpable. Ella sabe que su respuesta puede cambiarlo todo. La gente lo ve como un ícono, un héroe. Pero detrás de esa fachada hay sombras que pocos conocen. Recuerda la primera vez que lo conoció. Era un joven carismático, lleno de sueños. La risa de Vicente era contagiosa, su energía, electrizante. Pero con el tiempo, esa chispa se convirtió en una llama que consumía todo a su alrededor. La fama lo transformó. La presión de ser el hombre perfecto lo llevó a una lucha interna. ¿Cómo se puede ser un ícono y al mismo tiempo un ser humano con debilidades? Doña Cuquita siente el peso de esa dualidad. En su corazón hay amor pero también resentimiento. Vicente nunca pudo ser completamente sincero. La imagen que proyectaba era una máscara, una defensa contra el mundo. Ella lo amaba, pero a menudo se preguntaba si alguna vez lo conoció realmente. ¿Era el amor suficiente para soportar las mentiras? Mientras habla, su voz tiembla.
Recuerda las noches en las que Vicente llegaba tarde, con el aliento a alcohol y la mirada perdida. Ella lo esperaba, con el corazón en la mano, deseando que regresara al hombre que una vez conoció. Pero cada vez que él cruzaba la puerta, una parte de ella se rompía. La lucha entre el amor y la decepción la consumía. ¿Qué pasa cuando el amor se convierte en una prisión? Se cuestiona. La cámara capta su angustia. La lucha interna es evidente. Ella se siente atrapada entre el deseo de proteger su imagen y la necesidad de revelar la verdad. La presión de la sociedad pesa sobre sus hombros. ¿Debería hablar? ¿Debería dejar que el mundo vea la realidad detrás del mito? La tensión aumenta. Doña Cuquita recuerda un momento específico. Una noche, Vicente llegó a casa con una sonrisa, pero sus ojos estaban vacíos. Ella lo miró y por un instante vio al hombre que amaba, pero esa visión se desvaneció rápidamente. ¿Qué te está pasando, Vicente?, le preguntó. Él sonrió pero no respondió. Esa falta de conexión la hirió más que cualquier palabra. La lucha entre el amor y la verdad se intensifica. Ella siente que su voz se ahoga en su garganta. ¿Es justo exponer sus debilidades? ¿Es correcto romper la ilusión que tantos han adorado? La culpa la consume, pero al mismo tiempo hay una necesidad de liberarse. La verdad puede ser dolorosa, pero también puede ser liberadora. La cámara se acerca a su rostro. Las lágrimas brillan en sus ojos. Amar a Vicente fue un regalo, pero también una carga. Confiesa, la complejidad de su relación es abrumadora. La imagen pública de Vicente es solo una parte de la historia. Detrás de cada sonrisa, hay un hombre que lucha con sus demonios. La tensión se siente en el aire. Doña Cuquita se pregunta si alguna vez podrá reconciliar su amor con la realidad. ¿Es posible amar a alguien y al mismo tiempo cuestionar su esencia? La lucha entre la admiración y la decepción es un conflicto que muchos enfrentan, pero pocos se atreven a explorar. La cámara se aleja lentamente, dejando a la audiencia con la inquietante pregunta: ¿qué es más importante, la verdad o la ilusión? La historia de Vicente y Doña Cuquita es un recordatorio de que detrás de cada ícono hay una humanidad frágil. La lucha por la verdad puede ser dolorosa, pero es un camino necesario hacia la autenticidad. El silencio se apodera del espacio. La tensión es palpable. Doña Cuquita se queda mirando al vacío, perdida en sus pensamientos. La lucha entre el amor y la verdad continúa, y la audiencia se queda con la sensación de que hay mucho más por descubrir. La complejidad de su relación es solo el comienzo de una historia que desafía las percepciones y revela la fragilidad de la condición humana. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso. La música de Vicente Fernández resonaba en el aire, pero hoy, en lugar de celebrar su vida, el mundo lloraba su pérdida. Las calles estaban llenas de flores, fotos y recuerdos. Sin embargo, en medio de este mar de tributos, una pregunta persistía: ¿cómo se recordará a Vicente Fernández, el hombre detrás del mito? Su familia se encontraba en el centro de esta tormenta emocional. Cada uno lidiaba con su dolor de manera diferente. La hija, con lágrimas en los ojos, miraba una guitarra que él solía tocar. Su hermano, en silencio, revisaba viejos videos, buscando respuestas en cada acorde. La esposa, con el corazón desgarrado, se preguntaba si alguna vez podría llenar el vacío que él había dejado. La figura de Vicente era monumental, un ícono de la música ranchera, un símbolo de la cultura mexicana. Pero, ¿qué había detrás de esa imagen? ¿Quién era realmente Vicente Fernández? La familia sabía que había más que solo fama y éxito. Había sacrificios, decisiones difíciles y momentos de soledad. La lucha interna de Vicente era palpable. Había logrado equilibrar su vida personal con su carrera, había dejado de lado a su familia en su búsqueda por la grandeza. La hija recordaba las noches en que él llegaba tarde a casa, agotado, pero siempre con una sonrisa. «Papá, ¿por qué no estás aquí cuando más te necesitamos?», se preguntaba en silencio. La culpa la consumía. ¿Acaso su éxito había valido la pena si eso significaba perder momentos irrecuperables? La presión de ser la hija de un ícono era abrumadora. ¿Cómo podría vivir a la altura de su legado? El hermano, por su parte, luchaba con la sombra de su padre. «Siempre seré el segundo», pensaba. La comparación era inevitable. Vicente había dejado un legado tan grande que parecía imposible de alcanzar. La lucha interna se intensificaba. ¿Debía seguir sus pasos o forjar su propio camino? La duda lo atormentaba. La necesidad de ser reconocido, de ser visto, lo mantenía despierto por las noches. La esposa de Vicente, en su soledad, reflexionaba sobre el amor que habían compartido. Recordaba los momentos de felicidad, pero también las discusiones. ¿Qué tan bien conocía realmente a Vicente?, se preguntaba.
La imagen del hombre fuerte y carismático contrastaba con el hombre vulnerable que a veces se mostraba en casa. ¿Era posible amar a alguien y al mismo tiempo sentir que no lo conocías del todo? La lucha entre el amor y la decepción la desgastaba. Mientras el mundo lloraba, la familia se enfrentaba a su propia batalla interna. La pregunta sobre el legado de Vicente se convertía en un eco constante. ¿Cómo se recordaría a un hombre que había dado tanto, pero que también había tomado decisiones difíciles? La dualidad de su vida se manifestaba en cada rincón de su hogar. Las risas y las lágrimas coexistían en un delicado equilibrio. La familia se reunió en la sala, rodeada de recuerdos. Las paredes estaban adornadas con fotos de Vicente en su apogeo, pero también había imágenes de momentos íntimos. La tensión era palpable. Cada uno sabía que debían hablar, pero las palabras se atascaban en sus gargantas. La lucha por entender su legado se convertía en una batalla por la verdad. ¿Qué significaba realmente ser parte de su vida? El silencio se rompió con un susurro. ¿Qué haremos ahora?, preguntó la hija, su voz temblando. La pregunta resonó en el aire, cargada de significado. La familia se miró, cada uno enfrentando su propia lucha interna. La respuesta no era sencilla. El legado de Vicente no solo era su música, sino también las lecciones que había dejado atrás. La lucha por encontrar su lugar en el mundo, por entender el amor y la pérdida, era ahora su responsabilidad. Mientras el sol se ocultaba por completo, la familia se unió en un abrazo. La tristeza era profunda, pero también había un destello de esperanza. La lucha por recordar a Vicente Fernández, el hombre detrás del mito, apenas comenzaba. La historia de su vida continuaría a través de ellos, en cada nota, en cada recuerdo. La pregunta sobre su legado se transformaría en una búsqueda de significado, un viaje que los uniría aún más. Vicente Fernández, un nombre que resuena en cada rincón de México. Su voz, un eco de pasiones y desamores. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen de ícono? La vida de Vicente es un laberinto de contradicciones. Un hombre que a pesar de su éxito, luchaba con demonios internos. Desde joven, Vicente soñaba con ser un gran cantante, pero el camino no fue fácil. Creció en un entorno humilde, donde la música era su única escapatoria. Sin embargo, a medida que ascendía, la fama trajo consigo un precio. La presión de ser un símbolo de la cultura mexicana lo consumía. ¿Cómo se siente ser un héroe para millones, mientras se siente un extraño en su propia piel? La historia de Vicente es un reflejo de la lucha entre el deber y el deseo. En el escenario, era un rey. Fuera de él, un hombre lleno de inseguridades. La música le daba vida, pero también lo aislaba. Cada nota que cantaba era un grito de su alma, un intento de reconciliar sus contradicciones. ¿Podía ser feliz mientras su corazón estaba dividido? En sus letras, Vicente plasmaba su dolor. Hablaba de amores perdidos, de traiciones y de la soledad que lo acompañaba. Pero ¿quién lo escuchaba realmente? La multitud aplaudía, pero pocos conocían su verdad. La fama lo rodeaba, pero también lo atrapaba. Se sentía como un prisionero de su propia creación. La presión de ser un ícono lo llevó a tomar decisiones difíciles. A menudo se preguntaba si valía la pena. ¿Era suficiente el amor de sus fans para llenar el vacío que sentía en su interior? La respuesta siempre parecía esquiva. En su mente la lucha era constante. La voz del público lo aclamaba, pero su corazón anhelaba algo más profundo. Vicente se enfrentaba a un dilema moral. ¿Debía seguir el camino que la vida le había trazado o debía buscar su propia felicidad? La música era su pasión, pero también su carga. Cada éxito lo acercaba más a la cima, pero lo alejaba de su esencia. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por la gloria? En sus momentos de soledad, Vicente reflexionaba sobre su vida. Recordaba a su familia, a sus amigos, a aquellos que lo apoyaron desde el principio. Pero también pensaba en las relaciones que había perdido en el camino. La fama había creado una barrera entre él y los que amaba. ¿Era posible amar y ser amado cuando el mundo te veía como un dios? La dualidad de su existencia lo atormentaba. En el escenario, era un símbolo de fortaleza. En la intimidad, un hombre vulnerable. La lucha entre su imagen pública y su realidad personal lo desgastaba. ¿Cómo podía reconciliar esas dos partes de sí mismo? La música era su refugio, pero también su prisión. Vicente sabía que su historia no era única. Muchos artistas enfrentan el mismo dilema, la búsqueda de la autenticidad en un mundo que exige perfección, la presión de ser un modelo a seguir mientras se lidia con las propias imperfecciones. ¿Es posible ser un ícono y al mismo tiempo ser humano? A medida que su carrera avanzaba, Vicente se dio cuenta de que la verdadera felicidad no estaba en el aplauso, sino en la conexión genuina con los demás. Comenzó a abrirse más, a compartir sus luchas.
La vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. Al hacerlo, encontró un nuevo propósito: inspirar a otros a ser auténticos. La historia de Vicente Fernández es un recordatorio de que detrás de cada ícono hay una vida llena de contradicciones, un viaje de autodescubrimiento donde la lucha interna es tan importante como el éxito externo. La música, su pasión, se convirtió en un medio para explorar su propia humanidad. Así que, ¿qué piensas de la vida de Vicente? ¿Te identificas con su lucha? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más contenido sobre la leyenda de la música mexicana. La historia de Vicente es un espejo que refleja nuestras propias batallas. En cada nota, en cada verso, hay una lección que aprender. La búsqueda de la verdad, la lucha por ser uno mismo, es un viaje que todos compartimos.